Bienvenidos y bienvenidas. Hoy abordamos el tema análisis histórico de los desastres en El Salvador. Para ello, hemos establecido como objetivo el promover la identificación y la recurrencia de los desastres en El Salvador. Iniciaremos con describir qué son las emergencias y desastres. Luego, enlistaremos los principales efectos de los desastres para que finalmente identificaremos los eventos adversos más recurrentes en el país. Iniciamos recordando que un evento adverso se define como las alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente desencadenado por un suceso natural o un suceso generado por la actividad humana. Es decir, son daños y pérdidas en la salud, bienes, servicios y el medio ambiente. En la definición dada por OPDA, la Oficina de Estados Unidos para la Asistencia a Desastre en el extranjero establece que una emergencia es un evento adverso que puede ser resuelto con los recursos que la comunidad posee. De ahí la importancia de conocer cuáles son nuestras capacidades y recursos que nos permitirán intervenir en las condiciones de riesgos y dar respuesta a un evento adverso. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esa capacidad? Esta se transforma en un desastre, el cual se define como un evento adverso desencadenado por un suceso natural o generado por la actividad humana que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Ejemplo de esto podría ser: inicia un conato de incendio en una de las habitaciones de mi casa. Poseo extintor en buenas condiciones y con carga. Además, he tenido la oportunidad de recibir capacitación para su uso y me encuentro en casa. Rápidamente intervengo y logro apagarlo. Podríamos llamarle emergencia. Pero ¿qué pasa si no poseo extintor? O lo poseo pero no está en buenas condiciones y no tiene carga. U otra situación: no me encuentro en la casa. El conato se transforma e inicia un incendio en mi casa. Para mí y mi familia se vuelve un desastre. Pero no es la misma situación para el municipio, pues cuenta con una seccional de cuerpo de bomberos quienes logran intervenir rápidamente y controlar el incendio, convirtiéndose para ellos en una emergencia. Este ejercicio se debe aplicar para una comunidad, municipio, departamento o el mismo país. Cuando es a nivel nacional, se debe realizar una evaluación de daños y análisis de necesidades y contraponerlas a las capacidades y recursos nacionales. Como resultado podría ser una emergencia o un desastre. En el 2008, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el documento titulado Recopilación Histórica de los Desastres en El Salvador 1900-2005, como complemento y resultado de un análisis de los datos creados en el programa Desinventar. El Desinventar es una herramienta disponible en Internet, creada para el desarrollo conceptual y metodológico de los desastres de todas las magnitudes y sobre diversidades de entornos locales, regionales y nacionales. Este registro inicialmente tiene su sustento en las publicaciones realizadas por los medios de comunicación, informes técnicos y anécdotas referenciales de algunas personas. A partir de lo anterior, las limitantes son muchas. Si consideramos las definiciones anteriormente presentadas, no se puede determinar con certeza si los registros realmente fueron desastres o no, para el país, el departamento o municipio. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y las comunicaciones han permitido en la actualidad ser mucho más eficientes. A continuación realizaremos un recorrido por décadas desde 1900 hasta el 2005, según dicho documento. Posterior a ello, nos apoyamos de la información disponible en la página de la Dirección General de Protección Civil, identificando los diferentes eventos adversos a los que ha estado expuesta la población salvadoreña, y muy probablemente fueron emergencias o desastres. Sus principales efectos y cuáles de estos son los más recurrentes es otro de los elementos que también vamos a verificar. Periodo
de 1900 a 1910. Uno de los eventos más representativos fue el tsunami, que produjo olas entre 8 a 10 metros en 1902 en la Barra de Santiago, municipio de Jujutla, Ahuachapán, destruyendo viviendas y arrastrando personas. No se cuenta con una información sobre los efectos puntuales. En 1904, el volcán de Santa Ana e Izalco entraron en erupción. Los depósitos de lava de Santa Ana quedaron en la circunferencia del cráter. En 1906 se registraron intensas lluvias a nivel nacional, generando inundaciones en Metapán, Santa Ana y el Arenal en San Salvador. En el período de 1910 a 1920, el evento más representativo lo describió el historiador salvadoreño Carlos Caña Dinarte en una crónica publicada en el 2020 en el diario El Mundo, titulada La erupción del volcán de San Salvador en 1917, la noche trágica de Corpus Christi. De las 9.000 casas que existían en la capital salvadoreña, 200 quedaron intactas y alrededor de 1.050 personas murieron durante la noche de la tragedia en San Salvador. Entre los municipios fuertemente afectados se mencionan a Mexicano, Zapopan, Nejapa, Quesaltepeque, San Juan Opico en San Salvador y Santa Tecla en La Libertad, eliminando todos los cultivos de café de la zona. También fueron afectados Armenia, San Julián, en Sonsonate, adicionalmente en La Libertad, Zacacoyo, Tepecoyo, Ateos y otros lugares situados al borde de la Gran Falla que se extiende en la cadena costera que va desde Caluco en Sonsonate hasta el desagüe del lago de Ilopango en San Salvador. El registro de eventos del período de 1920 a 1930 destaca las inundaciones en el barrio La Vega y Candelaria en San Salvador en junio de 1922, así como las erupciones volcánicas en 1920 y 1926 del volcán de Izalco, sumándose en 1926 el volcán de Santa Ana, San Marcelino y Cerro Verde. Durante el período de 1930 a 1940 se inicia una aguda crisis política, dictaduras militares, generando crisis sociales y levantamiento de campesinos en 1931 y 1932, constantes periodos eruptivos de los volcanes de Izalco en Sonsonate y Chaparrastique en San Miguel, además de la sequía y enjambres sísmicos y terremotos en San Vicente. Entre los eventos adversos de 1940 a 1950, más representativos destacan los incendios de pajizos, chozas de paja, paludismo, incendios forestales, plagas como el chapulín y el gusano medidor, e inundaciones en algunos barrios de San Salvador y ciudades en Acajutla, Sonsonate y Metapán en San Salvador. En junio de 1950, la Asamblea Constituyente aprobó la ejecución del proyecto Central Hidroeléctrica 5 de noviembre. El 21 de junio de 1951 se inició la construcción del gigantesco dique de concreto con un peso estimado a 500.000 de toneladas. El teniente coronel Óscar Osorio, presidente de la República, pronunció las siguientes palabras: Nada tan grandioso como esta obra ha habido en nuestro país después de la creación de la República en el siglo pasado. Solo la electricidad abundante y hasta en el último rincón del país nos pueda ayudar a resolver los difíciles problemas del futuro. La obra fue concluida el 21 de 1954 y fue bautizada con el nombre de Presa Hidroeléctrica 5 de noviembre en honor a la fecha del primer grito de independencia patria. Durante el periodo de 1950 a 1960 se registraron las primeras inundaciones en el Bajo Lempa. ¿Coincidencia? No lo sé. Adicionalmente se registraron muertes por tuberculosis o peste blanca, tifoidea, cólera e influencia o gripe. El 3 de mayo de 1965, terremoto tectónico en San Salvador y La Paz.
11 muertos, medio millar de heridos, 50.000 personas sin hogar y 53 millones de colones en pérdidas. Se formaron colonias temporales y comunidades marginales del Gran San Salvador. Mayo de 1966, plaga y sequía. 1969, la Guerra de las 100 Horas con Honduras. En el registro de desastres en el periodo de 1970 a 1980, destaca el huracán Fifi en septiembre de 1974, que generó daños a la infraestructura vial, a la productiva e inundaciones en oriente de nuestro país y 5.000 personas damnificadas en el Bajo Lempa. Sin embargo, según informes de la CEPAL, Honduras fue uno de los países más afectados. En su informe reportó un estimado de 142.000 el número de damnificados, con un estimado de más de 8.210 pérdidas de vidas en Honduras. Adicionalmente, en San Miguel, flujos de lodo del volcán Chaparrastique en el mismo año. Durante el periodo de 1980 a 1990, adicional a la crisis social, política, económica y conflicto armado, se materializaron dos eventos representativos: deslave en Montebello y el terremoto de 1986. Según el informe del Servicio Nacional de Estudios Territoriales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 19 de septiembre de 1982, después de varios días de lluvia consecutiva, se produjo lo que ahora se conoce como el deslizamiento del 82 en el Picacho. Este deslizamiento se transformó en un deslave que se desplazó por la quebrada Las Lajas. En ese entonces se estimó que el volumen del deslave osciló entre 200 a 300.000 metros cúbicos de materiales y la distancia recorrida fue aproximadamente unos 3.5 kilómetros. Este evento afectó a 2.880 personas, 500 de ellas fallecieron y 2.380 resultaron damnificadas, 65 viviendas afectadas en el reparto Montebello Poniente, Colonia Lorena, Colonia San Mauricio, Residencial Montebello, Colonia San Ramón y la Colonia Santa Margarita. El terremoto de 1986, según informe del Comité de Emergencia Nacional, registró que a las 11:49 am se presentó un fuerte sismo de magnitud 5.7 grados e intensidad 8 a 9, con el epicentro en los Planes de Renderos, generó afectaciones serias en el centro de la ciudad de San Salvador, Barrio San Jacinto, Modelo, La Vega, Santa Anita, San Marcos, dejando un total de 1.500 muertos, 10.000 heridos, 200.000 damnificados, unas 60.000 viviendas destruidas o seriamente dañadas. Durante el periodo de 1990 al 2000, el evento adverso que probó la capacidad de respuesta de las instancias públicas, privadas, sociedad civil, agencias de cooperación y organismos gubernamentales fue el huracán Mitch, con una categoría de 5 que impactó a Centroamérica entre el 22 de octubre al 5 de noviembre de 1998, con una velocidad de desplazamiento de 11 km por hora, vientos sostenidos 280 a 340 km por hora, dejando en El Salvador un total de 240 personas fallecidas y más de 10.000 damnificados. A partir del 2000, la población salvadoreña ha enfrentado constantemente eventos adversos que han generado grandes pérdidas y daños a la salud, bienes y servicios, lecciones aprendidas o por aprender que requieren constante reflexión para transformar o mejorar lo que estamos haciendo en cada uno de los sectores de la sociedad salvadoreña. El sábado 13 de enero del 2001, a las 11:23 de la mañana, El Salvador sufrió un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter, generando 944 personas fallecidas, 5.565 lesionadas,
Adicionalmente, el terremoto causó una gran tragedia al sur de Santa Tecla. Un alud de tierra de unos 150.000 metros cúbicos cubrió la colonia Las Colinas, sepultó la mayor parte del asentamiento humano, ocasionando 536 muertes y 300 viviendas destruidas. A las 8:22 de la mañana del 13 de febrero del 2001, aconteció en El Salvador un fenómeno insólito, un segundo sismo con otro epicentro y una nueva zona de devastación. En esta ocasión el terremoto fue de 6.6 grados en la escala de Richter y azotó la zona central y rural del país, generando 315 personas fallecidas, 3.399 lesionadas y unos 252.622 damnificados. Una situación muy similar fue la erupción del volcán Ilamatepec en Santa Ana el 1 de octubre del 2005 y la tormenta tropical Stan en octubre del mismo año. Stan fue declarado huracán de categoría 1. La intensa lluvia se mantuvieron por una semana y afectaron a la mitad del territorio salvadoreño con inundaciones y deslizamientos de tierra. Las cifras oficiales contabilizaron 72 fallecidos y cerca de 70.000 personas damnificadas. Un suceso lamentable se dio el 3 de julio del 2008. Se registró un total de 115 milímetros de lluvia en la colonia Málaga, en San Salvador. Mueren 31 personas después de que una fuerte correntada arrastró a un autobús en la 17 Avenida Sur y calle a Montserrat. El automotor transportaba a feligreses de la iglesia Elim de Ilopango que regresaban de participar en un culto. El 8 de noviembre del 2009, la tormenta tropical Ida dejó a su paso más de 200 muertos y 3.400 casas con severos daños en infraestructura. Sin embargo, uno de los más afectados fue San Vicente. Se generó un deslave en el volcán Chinchontepec, una mezcla de rocas y lodo dejaron soterrados a una decena de habitantes en el municipio de Verapaz. Las casas quedaron completamente destruidas por el impacto de las enormes rocas y la fuerza de la tormenta. El 4 de mayo del 2009 impacta en el país la pandemia de gripe A H1N1. Fue el sexto país en reportar casos de gripe. Las primeras personas infectadas por esta pandemia fueron dos jóvenes que habían regresado de México. El Salvador confirmó 834 casos y 33 muertes por gripe AH1N1. Durante la década del 2010 al 2020, tuvimos eventos como la tormenta tropical Ágata, que tuvo influencia en El Salvador desde el 23 de mayo hasta el 1 de junio del 2010. Durante este periodo ocasionó la muerte de 13 personas, la evacuación de 15.508 personas, generó precipitaciones de 483 milímetros en 24 horas, superando los registros de las 3 tormentas anteriores que habían afectado el país en el año 2000. Se emitió alerta por dengue en el 2010 y el 2012. Las autoridades de salud registraron 1.530 casos de dengue en las primeras 7 semanas, 34 casos de dengue hemorrágico, pero no se reportaron víctimas mortales en el 2010. Se reportó brote epidémico de chikungunya en el 2014 y por el rápido aumento de contagios se decretó alerta naranja en 27 municipios. Durante la emergencia se reportaron más de 30.000 casos, el 80% de estos en San Salvador. Unido a la crisis también se reportó un aumento de casos de dengue. Finalmente, desde el 2020 a la fecha, el principal evento que aún persiste es la epidemia COVID-19, que al 9 de marzo del 2021, El Salvador contabilizaba 25.537 casos confirmados. De estas, 708 personas fallecidas, 13.799 se recuperaron y 11.300 se mantienen como casos activos. En el mes de mayo, la tormenta tropical Amanda, que inicialmente fue clasificada como depresión tropical 2E, dejó 16 salvadoreños fallecidos
y 7 desaparecidos y afectó 24.125 familias. Como reflexión final podemos decir que en El Salvador por más de un siglo la vulnerabilidad se ha incrementado progresivamente debido a diferentes causas socioeconómicas. Estas condiciones han ido agudizando a medida que la población crece y las ciudades son construidas en forma desordenada. La relación de las sociedades con los recursos naturales ha hecho que las inundaciones resulten los eventos más recurrentes. También los desastres silenciosos o enfermedades se adhieren al comportamiento de la población y afectan al sector de escasos recursos. Los eventos adversos han dejado grandes lecciones en nuestro país, pidiendo la organización de comunidades, la elaboración de planes, el establecer sistemas de alerta temprana, fortalecer las normativas que tienen que ver con la prevención y mitigación de los riesgos, diferentes estudios sobre desastres y ordenamiento territorial que deben impulsarse en nuestro país. Mil gracias por su atención y hasta la próxima.